Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de una noticia que está en portada en todos los diarios cubanos, y es que las autoridades del estatal Banco Central de Cuba anunció que a partir del jueves 3 de agosto, los pagos de salarios e intercambios financieros serán a través de transacciones electrónicas y no de efectivo cuando la suma exceda a los 5,000 pesos cubanos, que sabemos que ahora mismo no es nada. Varios expertos han anticipado que la medida buscaría tomar control sobre los intercambios monetarios de los cubanos, obligándolos así a depositar su dinero en los bancos estatales. Los cubanos necesitan el efectivo en su vida diaria, eso es así, teniendo en cuenta que en Cuba casi todo se puede resolver por la izquierda, ante la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahora, el Ministerio de Comercio Interior, esa es una noticia reciente, anunció que tomará medidas de penalización o incentivo para que el comercio electrónico en Cuba también se someta a esta bancarización. Para hablar del tema, me acompaña Elías Amor, analista de economía cubana, autor de Blog Cuba Economía, colaborador de medios sobre economía valenciana, y también está con nosotros Emilio Morales. Gracias por su tiempo, presidente y CEO de Habana Consulting Group, especializada en inteligencia del mercado y estrategia para empresas interesadas en el mercado cubano. Quiero empezar contigo, Emilio, preguntándote cómo afectará la vida de los cubanos de a pie esta medida de cero efectivo en la isla. La gente se pregunta por qué el banco ha tomado esta medida, ¿no? Yo creo que antes de responderte hay que hacer un pequeño preámbulo para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es lo siguiente. El gobierno cubano ha perdido su capacidad de compra en un 70%. Si miramos las estadísticas de los principales rubros que entran divisas a la economía del país, en los últimos, desde 2013 hasta la fecha, han disminuido un 70%. Es decir, en 2013 Cuba ingresó unos 17.500 millones de dólares y en el 2021-2022 apenas llegaron a 5.000 millones de dólares. Sí, ese declive no ha sido de forma abrupta, sino ha sido paulatino. Y es la respuesta a un mal manejo de la economía. Eso no tiene nada que ver ni con sanciones, ni con embargo, ni nada de eso. Es tarea de ordenamiento, mercado cambiario, tiendas MLC, baja productividad, merma, las industrias han colapsado, la matriz energética ha colapsado. Todo eso no ha ocurrido abruptamente, ha ocurrido paulatinamente en el transcurso de ese tiempo. Además de eso hay que sumarle que se han quedado sin líneas de crédito, no tienen efectivo, están pendientes de juicios en juzgados internacionales por falta de pago. Sí, su deuda externa ha crecido enormemente y nadie les presta dinero. Entonces, como no tienen dinero, la poca entrada de dinero que hoy tienen es remesas, que ha disminuido un 45%, turismo, que ha disminuido un 50%, y servicios médicos, que ha disminuido un 70%. Entonces, ese es el poco dinero que entra. Entonces, ellos han salido en respuesta con una ley de MyPymes. Y esa ley de MyPymes lo que ha hecho es sustituir todas esas empresas estatales que se encargaban de la importación para que ellos se encarguen de la importación. Entonces, como hay este desbalance en el mercado de escasez, alta demanda, inflación, etcétera, etcétera, todo el efectivo ese está circulando en el mercado negro y los bancos se han quedado sin efectivo. Entonces, como hay que comprar en el mercado exterior toda esa mercancía que las MyPymes entran a Cuba, necesitan de dólares. Y esos dólares donde único están es en el mercado negro, porque el gobierno se ha quedado sin efectivo para darle a las empresas los dólares que necesitan para comprar en el exterior. Entonces, todo eso ha repercutido en el mercado, en la población. Entonces, el gobierno ahora sale con esta medida de bancarizar, de informatizar la bancarización, de restringir las operaciones de pago entre empresas, poniendo unos topes que no se los creen ni ellos mismos, y lo que están yendo es a la segunda parte de la tarea de ordenamiento, el caos financiero. A eso es lo que vamos, al caos financiero, y yo creo que la respuesta a eso va a ser más protestas, rebelión de la gente, más corrupción, porque el sistema se va a volver más corrupto, porque la gente no va a declarar lo que ingresa, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Sí, sí, y hablaremos de esas vías que van a buscar posiblemente los cubanos para escapar de la bancarización. Elías, no sé si quieres reforzar un poco el porqué del gobierno cubano, qué gana el gobierno cubano con esta medida y el impacto que va a tener en los cubanos de a pie antes de adentrarnos al impacto que va a tener en los emprendedores. Bueno, yo comparto totalmente el análisis que ha hecho Emilio. De hecho, algunos datos ya me los traía precisamente para enmarcar un poco la grave situación en la que se encuentra la economía cubana. Y la siguiente cuestión entonces sería ¿por qué esto y por qué ahora? ¿Cuáles son las razones del régimen comunista para en este momento adoptar una decisión como esta de bancarizar una economía en la que la gente precisamente no tiene el menor interés de bancarizar nada? Cuba tiene creo que 14 millones de tarjetas de plástico, que eso da una ratio de 1,4 por habitante. En España hay 12 por habitante, para que ustedes tengan una idea comparativa de la bancarización relativa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha llevado al gobierno en un momento como este a lanzar un paquete, esta resolución publicada en la Gaceta Oficial, que es artillería pesada para favorecer la bancarización del país? Pues yo creo que lo que hay es, ante todo, una acción desesperada, como decía también Emilio, por de alguna forma recuperar una parte importante del dinero que se mueve en la economía cubana y que no va destinado al principal agujero negro que existe, que se llama déficit público. Y me explico. El gobierno comunista tiene un agujero en las cuentas provocado porque recauda mucho menos de lo que gasta y necesita financiar ese agujero que no financia, lógicamente, con los impuestos. Y para financiar ese agujero se inventó hace unos años una fórmula que funcionó, al menos durante un tiempo, que era colocar unos llamados bonos soberanos del gobierno en los bancos de Cuba. Los bancos, hay que advertir que son entidades estatales que no tienen autonomía ninguna con respecto al gobierno ni al Banco Central. Y los bancos lo que hacían era comprar esos bonos. Esos bonos tienen un interés del, me parece en este momento, 1,5%. Claro, ese interés con una inflación interanual del 45% es enormemente negativo. Y por tanto los bancos pierden dinero cuando obligatoriamente les ceden el líquido que tienen al gobierno, que luego lo devuelve cuando le da la gana y cómo lo devuelve. Y ese agujero negro es el origen de la expansión monetaria que hay en la economía cubana, el descontrol absoluto que existe, que ya marcó en líneas generales Emilio, lo que provoca que se deprecie el peso en su verdadero valor real en los mercados informales, el que provoca que haya una inflación que empobrece sobre todo a los cubanos más vulnerables y el que está provocando esa situación de sálvese quien pueda en una economía que, como ha dicho también muy bien mi colega, todos los problemas que tiene están provocados por la pésima gestión del gobierno. Y ahora se añade esto. Y esto va a tener consecuencias muy negativas precisamente en dos colectivos que empezaban a emerger, que son las MIPYMES y los pequeños arrendatarios de tierra. Mi pregunta es, ¿un pequeño arrendatario de tierra para qué necesita tarjeta para bancarizar qué? Es decir, es una pregunta que lanzo, ¿no? Una MIPYME que compra y vende con dinero limitado, escaso, ¿qué necesidad tiene de recurrir a la bancarización? ¿Para qué abrir una cuenta para luego después desde esa cuenta realizar los pagos? Si cuando vas a la bodega la canasta normada no te dan ni el 30% de lo que está compuesta. Estas son las preguntas que creo que hay que responderse antes de entrar más en profundidad en el análisis de esta resolución. Quiero hablar de precisamente, ¿no?, los emprendedores cubanos, ¿no?, y el impacto que va a tener para ellos esta medida. El Ministerio de Comercio Interior, como ya veníamos hablando, anunció que el comercio electrónico también se va a someter a esta bancarización. Si en 6 meses, por ejemplo, un establecimiento comercial no tiene las plataformas de pago electrónico, por ejemplo, Transfer Móvil, En Zona, banca remota, se les va a cerrar el establecimiento, no les van a permitir su actividad, ya están en la calle este tipo de medidas, se está hablando de esto. Entonces, ¿qué impacto va a tener para los emprendedores, para las empresas privadas, Emilio? Vamos a poner en contexto esta, no sé cómo llamarle, bueno, no quiero usar palabras obscenas, pero esto es un globo de Cantoya lo que están haciendo. En primer lugar,
un poco más de 8.000 MyPymes es una gota de agua en un océano. No es nada. 8.000 empresas no son nada. Si vamos al contexto de el Caribe, por ejemplo, en República Dominicana hay 1,5 millones de MyPymes que funcionan en una economía de mercado, de libre empresa, donde el gobierno deja operar al sector privado en todos los sectores de la economía y no se mete en eso, solo regula. Entonces, pretender obligar a escasas 8.000 empresas a este método, que no es un método para sacar a un país o a una economía de una crisis inflacionaria, no es para eso. La bancarización no significa eso. El país lo que tiene que es producir. Lo único que va a sacar a Cuba de la crisis inflacionaria es la producción. Y si no se enfocan en eso, ya no vamos a tener un 70% de la población en pobreza, vamos a tener el 100% de la población en pobreza. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esto para los emprendedores? Que esas escasas 8.000 MyPymes, que hay un grupo de ellas privilegiadas, que son las que pueden importar, no todas importan, que son las que controlan ellos. El resto son timbiriches, vamos a decirlo claro, son prácticamente una red de timbiriches que lo que hacen es revender lo que esas MyPymes que tienen el privilegio de importar le venden a ellos. Entonces, a un emprendedor que ha preferido, que ha decidido tener la esperanza de que ahora es una oportunidad, y vienen a cercenarlo, a demonizarlo, porque se está volviendo rico por esto, por lo otro, como han hecho siempre. Entonces, eso se va a desmonorar a velocidad de lo que un merengue en la puerta de un colegio. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el caos. Lo que viene es el caos. Y el caos viene de manos del propio gobierno, porque es muy incompetente y no sabe cómo funcionar, no sabe cómo operar una economía. Entonces, eso va a levantar la ira ciudadana, a pesar de que ellos han amenazado con pena de muerte en la Asamblea Nacional del Poder Popular a todas las personas que pretendan ir a una protesta o den un tweet en un Twitter o lo que sea, un like a una opinión en contra del gobierno o den una frase en contra de un ministro, del propio presidente. Todo eso se va a volver agua, porque cuando sacan a las calles mujeres, niños, ancianos, no van a poder reprimir eso, porque el mundo está mirando. El mundo está mirando. Entonces, a eso es lo que vamos. Hoy hay miles de niños y mujeres y ancianos que en Cuba no desayunan, no almuerzan. Entonces, esta medida es una terapia de choque, segunda parte de la tarea de ordenamiento. No trae nada nuevo. Lo que trae es más presión sobre la presión. Antes hablábamos de que pueden comenzar a surgir temas como, por ejemplo, que las empresas no declaren, etcétera. Quiero ir con Elías para hablar del tema. Luego, Emilio, si quieres añadir algo también puedes. Pueden que surjan vías para escapar de esta bancarización en la isla, ¿y cuáles serían? No puede. Van a ocurrir seguro. Yo conozco bien el carácter emprendedor de los cubanos y cuando se creó la ley de las MIPYMES, desde el primer momento sabía que no iba a ser como en 1968, pero hemos vuelto a una situación en la que hay una energía vital emprendedora en Cuba que es desconocida y que es muy difícil de aplastar a pesar de que el régimen se emplea a fondo. ¿Qué va a pasar? Es difícil porque no tenemos una bola de cristal, pero la economía nos ofrece una interpretación para entender lo que puede ocurrir en Cuba, que es toda la teoría del contrabando. ¿Por qué ocurren las actividades de contrabando? Porque hay un gobierno que establece un régimen de protección de una actividad muy elevado que hace que algunos actores económicos no puedan alcanzar ese nivel y por tanto lo que hacen es desarrollar esa actividad por debajo en la oscuridad, en lo que se llama la economía informal. Fíjate, en Cuba, cuando se lanzó la tarea de ordenamiento el 1 de enero del 2021, yo fui de los primeros que anuncié que muy pronto pasarían cosas, porque era imposible que el gobierno, a través del Banco Central, respaldara el cambio de la tarea de ordenamiento de 1 por 24. No había fondos para reparar o para respaldar ese tipo de cambio absurdo que se les ocurrió. ¿Qué ocurrió entonces en Cuba? Que se dejó de pagar, no había forma de cambiar dinero y en el ámbito estatal. ¿Qué ocurrió entonces? Que apareció el mercado informal. El mercado informal nace en Cuba de manera espontánea. Es el resultado de la demanda y de la oferta. Estas leyes en las que no cree el comunismo, pero que los economistas sí que creemos. Y ha estado funcionando tan bien que lleva 2 años
cotizando diariamente a todas aquellas personas que necesitan cambiar dólares, euros, moneda libremente convertible por pesos. Y ahí lo tenemos. Es un mercado espontáneo. Bueno, pues yo apunto aquí delante de la audiencia que va a ocurrir algo parecido. Productores que ahora estaban trabajando en la esfera de la economía formal se van a pasar a la economía informal. De modo que el régimen comunista, yo no sé si queriendo o no, lo que va a provocar es un aumento muy importante de la economía informal. Y como a ellos lo que les gusta es la represión, el castigo, la delación, van a concentrar más la actuación en ese ámbito de la economía informal. No hay que olvidar que la resolución, por ejemplo, contempla un supuesto de confiscación que no está basado ni en la Constitución del 19 ni en la Ley de Expropiación del 2022. No se habla ni de utilidad pública ni de fines de interés social para confiscar los depósitos de aquellos que, por una razón u otra, no cumplan con lo dispuesto en la parte 3 y en la parte 4 de la resolución. Eso no está en las leyes cubanas y, sin embargo, lo han puesto en la resolución. En ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero como ha dicho muy bien Emilio, esta medida no es la tarea de ordenamiento. Esto es mucho más complejo en sus efectos y no va a generar una mejoría en las condiciones de vida de los cubanos. Va a ser justamente todo lo contrario. Emilio, quiero seguir con usted si quiere añadir algo a lo que comentaba Elías y también preguntarle precisamente, ¿no?, cómo impactará esta medida al mercado negro en Cuba. Yo creo que la medida va a fortalecer el mercado negro en Cuba. Lo fortalece porque la gente va a tratar de esquivar este nuevo nudo que trata de imponer el gobierno sobre los cuellos de los cubanos. Pero va a ir más allá. Como dije al principio, Cuba tiene una escasa entrada de divisas y se concentra en 3 pilares: remesa, turismo y servicios médicos en el exterior. Todo lo demás de exportaciones está en el piso. Casi no exportan nada. Y de esas 3, la de mayor volumen realmente es la de la remesa. Entonces, y esa está llegando, el 80% de la remesa o más del 80% de la remesa está llegando por las vías informales. Ni siquiera el anuncio de Western Union ha resuelto el problema. Y está llegando por las vías informales por eso mismo, por esa intención del gobierno de querer acaparar los dólares y no dárselos a los cubanos. Entonces, el cubano prefiere recibir los dólares en sus manos y manejarlo en la calle, en el mercado negro. Ahora bien, ¿cómo fluyen esos dólares? Bueno, a través de los viajes de las mulas o de los cubanos que viajan, de los cubanos americanos o de los cubanos que viven en otros países que viajan a Cuba a ver a sus familiares. Bueno, la mala noticia que tengo que darle al régimen cubano es que en los primeros 6 meses de este año viajaron 128,000 cubanos americanos menos que el primer semestre del año pasado. Estamos hablando de cientos de millones de dólares menos que están recaudando. Y eso se debe a que la diáspora cubana se está concentrando en sacar a su familia antes de mantenerla. Y lo estamos viendo en el parol. En abril habían 385,000 solicitudes de parol, pero cada parol equivale a N cantidad de personas. Un parol no es para una persona, pueden ser para 11, para 15, para 7, para 4, para 3. Vamos a suponer que un promedio de 4 personas, una familia. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Estamos hablando de que ya 500,000 se ha ido de Cuba en los últimos 2 años desde la administración Biden. Eso significa reunificación familiar. No son nuevas familias que se dividen. Reunificación familiar significa menos ingresos, porque si ellos pensaron que la válvula de escape era que la gente se fuera para que manteniera a los otros, no está sucediendo. De hecho, la remesa ha disminuido un 45%. Entonces, como ellos vienen ahora acercando con la pretendida bancarización, que va a ser un gran disparate porque no funciona, todas esas plataformas digitales tienen serios problemas de funcionamiento. Pretender bancarizar un país de hoy para mañana requiere un esfuerzo colosal y cuesta dinero. Cuesta dinero porque tienes que informatizar todas esas unidades que no están informatizadas. Sí, eso es otro asunto, otro disparate que se le ha ocurrido a ellos. Y vamos a ver dentro de 6 meses que no va a ocurrir nada, que todo fue un bluff. Pero bueno, volviendo al tema del mercado negro. Entonces, la vía por la cual está entrando el dinero es la de los viajeros. Entonces, probablemente los viajeros se conviertan en la nueva presa del régimen. Van a empezar a revisar quién trae dinero a Cuba, los dólares para confiscar. Entonces, eso va a aumentar la presión en la olla esta que está al estallar en cualquier momento.
Y eso es lo que va a pasar. Elías, hablando justamente de lo que acaba de mencionar Emilio, ¿cómo se va a implementar esta medida teniendo en cuenta el atraso tecnológico tremendo que para nadie es un secreto de Cuba? ¿Quién la va a financiar también, no? ¿Cuánto puede costar esto? Bueno, yo antes que comentar cómo se puede implementar algo que yo tengo clarísimo que no se puede implementar, porque el cubano realiza una parte muy importante de sus operaciones en efectivo. Es un fenómeno muy curioso. Cuba tiene un porcentaje de efectivo en manos del público sobre el PIB que prácticamente duplica la cifra del PIB, es uno de los más elevados del mundo. Los cubanos usan mucho papel para las transacciones. Y aquí lo que encontramos una vez más es una interpretación torcida de la realidad económica por parte del régimen. Y me explico. Los comunistas se creen que publicando normas, resoluciones, leyes en la Gaceta Oficial pueden tener alguna capacidad de influencia en el comportamiento de los actores económicos. Nos han vendido esta perversión de la economía durante 64 años y los nietos de Fidel Castro están demostrando que eso no es así. Que no puede funcionar una economía a golpe de resoluciones en los diarios. Lo que hay que hacer es primero estudiar cómo funciona la economía, ver cuáles son las interdependencias entre los agentes y producir, si hace falta, regulaciones que estimulen esas interdependencias entre los agentes económicos, no obstruirlas ni condenarlas a muerte. Lo que hace el régimen comunista es esto, y ahí tienen frente a una potente, pequeñita todavía, y débil, pero potente y con mucho futuro sociedad civil económica. Y yo estoy convencido de que a las protestas sociales de las que hablaba Emilio, que lógicamente tienen su origen en la carestía y en la falta de comida que va a haber en lo que llamamos la economía formal, se van a unir poco a poco estas entidades que van a tener más poder todavía para influir y tener algún tipo de presión sobre la actuación de los gobernantes que hasta ahora pues no ha existido en Cuba, porque el poder económico en Cuba era estatal, era socialista y obedecía a las órdenes del Partido Comunista. En las MIPYMES, ahí sí, en algunas está todavía esa vinculación, pero hay muchas MIPYMES, hay 8.500, como ha dicho muy bien Emilio antes, y no hay que pensar que todas ellas están en manos de los comunistas. Luego vamos a ver cómo aparece un posicionamiento contrario a las tesis del gobierno dentro de ese sector económico y a ver si con eso se resquebraja la presunta homogeneidad que tiene el sistema castrista. Elías, ¿se puede enumerar algún beneficio, algo positivo de la bancarización? A ver, la bancarización en sí es algo que ocurre en aquellos países del mundo en donde la gente confía en los bancos. Cuando yo llegué a España en el año 70 no había bancarización, pero es que no habían las tecnologías de la bancarización y los españoles cobraban con el sobrecito como en Cuba. Pero de pronto en los años 70 y a finales de los 70 los bancos empezaron a ofrecer el servicio de domiciliar la nómina y luego después domiciliar los pagos de agua, de luz y finalmente domiciliarlo todo. Y con los años aparecieron los cajeros y España es un país que tiene un nivel altísimo de bancarización y Europa y todos los países del mundo que pasan por determinados niveles de desarrollo. Luego no es malo. Lo malo es cómo se aplica eso. En Cuba la bancarización se está aplicando, como he escrito yo en mi artículo, en mi blog, se está aplicando como un instrumento de represión económica, sobre todo contra las MIPYMES, que es lo que estaba también comentando Emilio antes. Y esa no es la forma de actuar. La forma de actuar es ayudar al poder económico a que surja, a que se desarrolle, a que se consolide. Y en ese camino los comunistas no están por la labor. Creo que están cometiendo un gran error porque están poniendo en peligro un sector que necesita la economía cubana y que a su vez la economía cubana lo necesita, las dos cosas. Se da esa interdependencia. Por lo tanto, no es mala la bancarización si se hiciera de manera correcta y adecuada. ¿Es mala en Cuba? Sí, porque va acompañada de medidas confiscatorias, se han establecido plazos muy cortos y discrimina de manera muy grave a los más pequeños y a los que están más especializados sectorialmente. Y eso no es bueno. Quiero terminar con una pregunta que va para los dos. Empiezo con Emilio y quiero hablar de elementos concretos. ¿No se puede enumerar ya con antelación consecuencias puntuales que pueda traer la nueva bancarización? Primero que todo, déjame darte unos números que los propios funcionarios cubanos han anunciado, ¿no? El año pasado, según este funcionario del banco,
dijo que en Cuba hay 15 millones de tarjetas magnéticas y que el año pasado la operación fue de 200 millones de operaciones bancarias. Son números pírricos, mínimos. Si tú divides la cantidad de operaciones bancarias entre el número de tarjetas, te da a 0.036 operaciones por día. Eso es nada. Cuba no tiene ningún nivel de bancarización. Todas las operaciones, la mayoría se hacen en efectivo. Entonces, pretender hacer en 6 meses toda esa, yo diría que el 99.064%, todo se hace en efectivo. Llevar eso a la bancarización es un sueño idílico de esta gente que parece que están locos. Vaya, no sé cómo mostrar tanta estupidez, porque esto es estupidez a la N potencia. Entonces, vamos a dejar que se enreden en la estupidez y vamos a ver cómo se desmorona. Mira, esto es el cáncer terminal. Cuando un enfermo de cáncer terminal, el médico ve que ya no hay cura, lo deja morir. Okay. Y eso es la eutanasia del sistema. Estamos abocados a eso y se están enredando en la pata de los caballos. Entonces, beneficio, sí, en una sociedad normal, en una economía normal, en una economía de libre mercado, de libre empresa, por supuesto que la bancarización trae enormes beneficios. Pero este no es el caso de Cuba. El caso de Cuba es un país que no produce, ¿para qué yo quiero bancarizarlo? No me sirve de nada. El país lo que tengo que ponerlo es a producir, a eliminar la pobreza, a bajar la inflación, y eso nomás que se produce produciendo. No hay otra solución. Si no produzco, nadie va a regalarnos el dinero. Eso se acabó. No existe la Unión Soviética. Se fastidió Venezuela. Nos chupamos a Venezuela. Cuba se chupó a Venezuela. Entonces ya Estados Unidos no va a ser el gobierno que va a venir a poner la plata. No. Los únicos que pueden poner la plata ahí, ¿sabes quiénes son? La diáspora cubana. Pero cuando ese país sea libre y democrático. Eso, los cubanos, la diáspora cubana, son los primeros que van a poner la plata. Y hay más de 20.000 millones de dólares esperando ese momento. Lo único que hace falta es que aquello se acabe de hundir para nosotros, en 2 o 3 años, ayudar a que ese país sea otro. Elías, elementos que se puedan enumerar de lo que pueda suceder con esta bancarización. Bueno, yo ya lo he anticipado antes. Yo creo que va a haber represión contra las entidades que no cumplan la norma. En esto los comunistas son expertos, nos lo han demostrado a lo largo de 64 años. Es posible que utilicen ese poder coercitivo para acabar con determinadas MIPYMES molestas para el régimen. No me extrañaría. Sería bueno tener datos de MIPYMES que acaban su vida a lo largo de los próximos meses. Y desde luego lo que va a haber será un repunte de la economía informal. La economía informal cubana es el futuro. Y estoy completamente de acuerdo con Emilio que en la diáspora tenemos prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto de la economía cubana, dispuesto para entrar en Cuba. Ahora, para que ese PIB entre en Cuba, hace falta que las estructuras de producción en la isla y el marco de respeto a los derechos de propiedad sea completamente distinto del que hay ahora, y en eso coincido plenamente con él. Si poco a poco la economía informal cubana va cogiendo fuerza y se va convirtiendo en el eje sobre el que pivota la sociedad y atiende y satisface las necesidades de los cubanos, estoy convencido de que, bueno, pues este cáncer terminal habrá servido para que el paciente tenga por lo menos una salida, ¿no? Pero mucho me temo que son torpes. Coincido con Emilio igualmente en su diagnóstico. Son torpes y no entienden que la economía son 3 o 4 leyes que hay que conocer y aplicar, pero hay que conocerlas y aplicarlas, porque si no, las cosas no salen bien. Muchísimas gracias por dar luz sobre este tema tan actual que, bueno, está en las portadas de todos los diarios, afectará a tantísimos cubanos. Gracias, Elías Zamora, economista, también Emilio Morales, que nos atiende desde Estados Unidos. Estaremos en contacto y, por supuesto, muy pendientes de lo que sucede en Cuba con este tema.